Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, si cualquiera de quienes nos escuchan piensa por un momento en el dinero que tiene ahora mismo en la cuenta bancaria, pues asume que está ahí, ¿verdad? Claro, asumes que está guardadito, esperándote en una caja fuerte. Exacto. Si uno decide ir a sacarlo todo esta misma tarde, espera que los billetes físicos existan. Pero la cruda realidad matemática es que, bueno, no está. No, desde luego que no. Ese dinero físico no existe en una bóveda con una etiqueta con el nombre del cliente. Y ese simple hecho, esa especie de, digamos, ilusión compartida en la que todos decidimos creer simultáneamente, es el motor absoluto de nuestra economía diaria. Es un pacto de ficción, totalmente. Eso es. Por eso hoy nos adentramos en este análisis a fondo para diseccionar cómo funciona realmente este ecosistema. Y fíjate, lo vamos a hacer cruzando dos mundos que rara vez se sientan en la misma mesa. Por un lado, la teoría clásica de las finanzas corporativas, basándonos en los conceptos de Ricardo Pascale. Un referente ineludible, sí. Y por otro lado, la vibrante y a menudo extrema realidad del sistema financiero argentino. Pero el giro aquí es que no vamos a hablar de dinero como billete, sino como lo que realmente es hoy en día, pura comunicación digital. O sea, flujos de información en una red. Justo. Es que esa es la única forma de entenderlo en el siglo XXI. A ver, si quitamos la capa superficial de las tarjetas de crédito o de las pantallas de cotización de la bolsa, lo que queda debajo es una enorme infraestructura de transmisión de datos. Totalmente. Históricamente, siempre hemos pensado en un activo como algo tangible, ¿no? Un terreno, un edificio, maquinaria pesada. Algo que puedes tocar, claro. Exacto. Algo que tiene valor por sus propiedades físicas. Pero cuando entramos en el terreno financiero, la cosa cambia drásticamente. Un activo financiero, según explica Pascale, es intangible. ¿Ya? Un bono, una acción, el saldo de la cuenta. Eso es. Su valor reside única y exclusivamente en un contrato, en una promesa de que en el futuro generará un flujo de caja. Y una promesa, por definición, no es más que información que viaja de un punto A un punto B, sostenida por algo muy, muy frágil. La confianza mutua. Precisamente, la confianza. Espera, frena un segundo ahí, porque esa transición de lo físico a lo basado en la confianza lo cambia absolutamente todo. O sea, antes de meternos en cómo operan los bancos centrales o qué pasa en Wall Street, tenemos que entender por qué se mueve esa información en primer lugar. El origen de todo. Claro, la base de todo esto es un comportamiento humano muy primario. En cualquier sociedad tienes a dos tipos de actores. Por un lado, están quienes gastan menos de lo que ingresan. Los que logran ahorrar, vaya. Exacto. Tienen un excedente, unos ahorros, y buscan que ese dinero no pierda valor bajo el colchón. La teoría clásica los llama unidades superhabitarias. Y por el otro lado, tienes a quienes tienen ideas, proyectos empresariales o necesidades urgentes, pero sus bolsillos están vacíos en ese momento. Las unidades deficitarias. Eso es. Y claro, el sistema financiero es simplemente el lugar donde estos dos grupos se encuentran. Es el puente. Y si conectamos esto con el panorama general, desde la teoría de la información, vemos que el mayor obstáculo para que una economía crezca no es la falta de dinero. Ah, no. No. Es el coste inmenso de que esas dos partes se encuentren. Pensemos en una economía sin un sistema financiero estructurado. Alguien que quiera abrir una fábrica, digamos, en Córdoba, argentino, tendría que ir literalmente puerta por toda la ciudad preguntando quién tiene ahorros y está dispuesto a prestárselos. Madre mía, una locura. Claro. El tiempo, el esfuerzo y el riesgo de hacer eso harían que el proyecto fuera inviable antes de empezar. En economía a esto se le llama costes de transacción, que engloban los costes de búsqueda y los costes de información. A mí me gusta visualizarlo como si fuera una inmensa aplicación de citas. O sea, un sistema de matchmaking digital, pero para el dinero. Fíjate, es una gran analogía. En un lado de la pantalla tienes a personas con recursos inactivos que buscan un buen partido, es decir, un buen rendimiento para sus ahorros. Y en el otro lado tienes a empresas o proyectos fantásticos que dicen, oye, necesito recursos para crecer, desliza a la derecha si confías en mí. Exacto, exacto. Y el mercado financiero es el algoritmo de esa aplicación. Claro, su único trabajo es emparejar a quien tiene el dinero con quien lo necesita de la manera más rápida, barata y segura posible. Y al igual que un buen algoritmo, su función no es solo conectar, sino procesar la información para mitigar el riesgo.
Quien tiene el dinero ahorrado quizá no quiere asumir el riesgo brutal de fundar una empresa tecnológica desde cero. Solo quiere un interés estable y dormir tranquilo. Así que el mercado financiero redistribuye esos niveles de riesgo empaquetando la información de manera que ambas partes consigan lo que buscan. Transfiere fondos, provee liquidez. Y mediante la interacción constante de ofertas y demandas, descubre cuál es el precio real de las cosas. Claro, pero históricamente nosotros no hacemos ese emparejamiento directamente. O sea, la gente no entra en una app a prestarle sus ahorros a la panadería de la esquina. Utilizamos un intermediario masivo. El banco tradicional. Eso es. Pasemos al mercado bancario. Los bancos toman el dinero de los ahorradores y se lo prestan a los que necesitan financiación. Y, lógicamente, el banco se lleva su comisión por hacer de Celestina. Es lo que conocemos como el spread bancario. Te pagan un 3% por tener tu dinero allí, pero le cobran un 8% a quien le dan el préstamo. Y la diferencia es su negocio. Exactamente. Así es. Y hay que recordar que este mercado bancario no opera en el salvaje oeste. Es un ecosistema hiperregulado. Si miramos el caso del sistema financiero argentino, que la verdad es un laboratorio fascinante para estas dinámicas, vemos una estructura muy clara. Totalmente. Tienes al Banco Central de la República Argentina, el BCRA, que es la máxima autoridad encargada de promover la estabilidad monetaria y financiera. Y por debajo, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la SEFIC. El brazo ejecutor, digamos. Exacto, el organismo que vigila que los bancos operen de forma sana. Y una de las herramientas más críticas que utiliza el Banco Central para controlar este flujo de información y dinero es el encaje bancario. Vale, detengámonos en el encaje porque esto conecta directamente con lo que decíamos al principio de que el dinero no está en la bóveda. Eso es. Si alguien deposita 1.000 euros o 1.000 pesos, el banco no los guarda en una caja con su nombre. Presta, digamos, 900. El encaje bancario es esa pequeña fracción, esos 100 restantes, que el Banco Central obliga al banco a mantener inmovilizados y disponibles. El objetivo es garantizar liquidez diaria, claro. Exacto. Garantizar que si alguien va al cajero automático a por efectivo para la compra del día, haya billetes. Pero claro, esto plantea una duda enorme sobre la fragilidad del sistema. A ver. Si el banco solo tiene físicamente una fracción mínima de los depósitos y el resto está atado en préstamos a 10 años, o sea, ¿qué pasa si la información falla? ¿Qué ocurre si un rumor, algo que hoy en día se viraliza en redes sociales en cuestión de minutos, genera pánico? Si todo el mundo decide ir a sacar su dinero a la vez, las matemáticas simplemente no dan. No dan. Esa es la pesadilla de cualquier banquero central. Lo que describes se conoce técnicamente como una corrida bancaria. Madre mía. Y es el colapso absoluto de la red de confianza. Desde la perspectiva de la comunicación, una corrida bancaria es un fenómeno puro de contagio informativo. El sistema funciona bajo el modelo de reserva fraccionaria, asumiendo que estadísticamente es imposible que todos los clientes quieran su dinero exactamente el mismo día. Claro, la probabilidad es bajísima. Pero si un rumor rompe esa barrera estadística, el sistema colapsa. El historial económico argentino ofrece ejemplos muy claros de cómo se materializa esto en el mundo real. Sí, sí. Durante la crisis que marcó el fin de la convertibilidad, confluyeron factores macroeconómicos gravísimos, una recesión profunda, un aumento del riesgo país y una caída sostenida de las reservas del Banco Central. Pero, a ver, si un banco está financieramente sano, si sus cuentas cuadran matemáticamente, un simple rumor en la calle o en Internet realmente puede llevarlo a la quiebra de la noche a la mañana. O sea, suena desproporcionado. Puede, y de hecho ocurre, porque se convierte en la máxima expresión de una profecía autocumplida. Imaginemos la escena. Alguien empieza a escuchar que el banco X tiene problemas de liquidez. ¿Y quizá el rumor es completamente falso? Exacto. Quizá no tiene base. Pero esa persona, actuando de forma racional para proteger sus ahorros, piensa, por si acaso, voy a sacar mi dinero. Cuando va al banco, ve que hay 50 personas más haciendo cola por el mismo rumor. Claro, y esa imagen visual valida la información en su cerebro. Totalmente. Al día siguiente hay 500 personas. El banco empieza a agotar su encaje bancario. Y para conseguir más billetes físicos de emergencia, tiene que malvender sus activos o pedir préstamos carísimos. Lo cual, paradójicamente, debilita su balance real. O sea, el pánico crea la insolvencia que se temía. Eso es. Finalmente se queda sin efectivo y cierra las puertas. El banco quebró.
Ya no importaba si el rumor original era cierto o falso, la reacción en cadena de la información asimétrica lo convirtió en una realidad. Es un fallo en cascada del sistema de confianza. Es escalofriante pensar que toda la economía moderna pende del hilo de esa ilusión colectiva. Ahora bien, los bancos son una vía, pero no son la única. No, para nada. Las empresas grandes a veces deciden que el banco es demasiado caro, que ese spread que les cobran es un peaje innecesario, y deciden buscar el dinero directamente en el bolsillo de los inversores. Ahí entramos en el mercado de capitales. Justo. En Argentina, este ámbito no lo regula el Banco Central, sino la Comisión Nacional de Valores, la CNV, y aquí se introduce una mecánica de dos fases que me parece fundamental entender, el mercado primario y el mercado secundario. Exacto. El mercado de capitales es donde las entidades buscan financiamiento a medio y largo plazo. Emiten activos que pueden ser de renta fija, como bonos y obligaciones negociables, donde prometen devolver el capital prestado más un interés fijo en una fecha determinada. O pueden emitir renta variable, claro. Sí, como las acciones, donde el inversor literalmente compra una porción de la empresa y asume el riesgo total del negocio a cambio de participar en las posibles ganancias futuras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque comprender la diferencia entre el mercado primario y el secundario es vital para entender cómo fluye el capital. Totalmente. Para visualizar bien esta diferencia, pensemos en la industria del cine. El mercado primario es exactamente igual al estreno mundial y exclusivo de una película en las salas de cine. La gente compra su entrada de taquilla y ese dinero, esa recaudación, va directamente a la cuenta bancaria de la productora y del director. Les financia directamente. Eso es. En el mercado financiero, eso es la emisión de un nuevo bono o de una acción. El inversor pone el dinero y va directo a la caja de la empresa para construir, no sé, esa nueva fábrica. Es una analogía muy visual. ¿Y el mercado secundario entonces? Pues el secundario es lo que pasa después. La película sale de los cines y pasa a las plataformas de streaming, a la televisión, a los formatos domésticos. La gente sigue viéndola, recomendándola, la obra sigue circulando y teniendo presencia pública. Ya. Pero el hecho de que alguien la vea un martes por la noche en su casa y pague una suscripción ya no le inyecta dinero nuevo al director para rodar su próxima película. En finanzas, el mercado secundario es la bolsa de valores diaria. Es la reventa de acciones y bonos entre inversores. Si yo te compro a ti una acción de una empresa petrolera, mi dinero va a tu bolsillo, no a la petrolera. La empresa no se financia en esa transacción. Lo cual nos lleva a preguntarnos si el mercado secundario no le da dinero nuevo a la empresa porque es tan sumamente importante para el sistema. Claro. Y la respuesta vuelve a la teoría de la información y se resume en una palabra: liquidez. Si no existieran las plataformas de streaming de tu analogía, o sea, si no pudieras vender tu acción fácilmente en un mercado secundario, jamás la comprarías en el mercado primario. Nadie quiere quedarse atado a un activo durante 10 años sin opción de salida. Exacto. El mercado secundario proporciona esa puerta de salida de emergencia y al hacerlo genera un flujo constante de información pública sobre cuánto valen las cosas minuto a minuto. Pero claro, a ver, al eliminar al banco de la ecuación y tratar de conectar a empresas e inversores directamente, nos enfrentamos al monstruo final de los mercados financieros, un concepto que la teoría académica de Pascal subraya constantemente, la información asimétrica. El gran problema. Básicamente, el hecho de que una de las partes sabe mucho más que la otra. Y esto genera dos dinámicas destructivas, la selección adversa y el riesgo moral. Son los dos grandes fantasmas que amenazan con destruir cualquier mercado desde dentro. Veamos cómo operan, empezando por la selección adversa. Este es un problema que ocurre antes de que se firme cualquier contrato o se preste el dinero. ¿Vale? Imaginemos que en el mercado de capitales hay 100 empresas buscando financiación. 50 son sólidas y responsables, y las otras 50 están al borde de la quiebra o son directamente esquemas dudosos. Y claro, los dueños saben perfectamente en qué grupo están. Ellos sí, pero el inversor, que está al otro lado de la pantalla, solo ve logotipos y promesas. ¿No puede distinguir unas de otras con certeza? Un momento, si alguien es el inversor y no sabe distinguir, intentará proteger su dinero cobrando un interés altísimo por si acaso no, promedia el riesgo. Precisamente. Y ahí es donde la trampa se cierra. Si un inversor exige un interés del 20% para protegerte de la incertidumbre, ¿qué ocurre? Que las empresas sólidas y responsables dirán: oye, no voy a pagar un 20% de interés por mi proyecto impecable, es un robo.
y se retiran del mercado. Ya veo. Sin embargo, a las empresas que están al borde de la quiebra o a los estafadores les da igual aceptar pagar un interés del 20 o del 50%, porque en el fondo saben que no tienen intención o capacidad de devolverlo. Madre mía. Al final, la falta de información clara ha expulsado a los buenos actores y ha dejado solo a los peores. Esa es la selección adversa. El mercado termina seleccionando lo peor de lo peor. Literalmente, el sistema se envenena a sí mismo porque los malos actores son los que más gritan pidiendo fondos. ¿Y el riesgo moral? El riesgo moral o daño moral ocurre después de la transacción. Es cuando la empresa ya tiene el dinero de los inversores en el bolsillo. Como el dinero no es de los directivos, la asimetría de información hace que tengan incentivos perversos para tomar riesgos operacionales irresponsables buscando un beneficio rápido, a corto plazo. Si la apuesta sale bien, los directivos se llevan bonos millonarios. Si sale mal, los que pierden el capital son los inversores. Exactamente. Entonces, si las empresas tienden a ocultar sus trapos sucios y a jugar a la ruleta con el dinero ajeno, a ver, ¿cómo es que la gente sigue invirtiendo en la bolsa o comprando bonos? ¿Cómo se soluciona esto en la práctica? A través de una regulación estandarizada. Aquí es donde entra la Comisión Nacional de Valores que mencionábamos antes. El papel fundamental de un regulador, como la CNV, no es decirte en qué empresa debes invertir. Claro, no te dan consejos de inversión. No. Su trabajo es obligar a todas las empresas a hablar el mismo idioma. Exigen auditorías externas, obligan a publicar balances trimestrales bajo normas contables estrictas y sancionan duramente el uso de información privilegiada. O sea, igualan el terreno de juego. Eso es. La regulación no es más que una herramienta para reducir esa brecha de información, para encender las luces de la habitación y que el inversor pueda ver claramente qué está comprando. Sin esa estandarización de datos, la confianza colapsaría por la selección adversa. Transparencia obligatoria para equilibrar la balanza. Es fascinante verlo así. Pero atención, porque hasta ahora hemos estado describiendo un mundo profundamente centralizado. Muy centralizado. Para que todo esto funcione, dependemos de nodos gigantes de poder en el centro de la red. El Banco Central para controlar los billetes y encajes, la CNV para auditar la información. Sin embargo, nuestra inmersión en el ecosistema argentino nos obliga a mirar hacia la revolución digital de los últimos años. Sí, el cambio de paradigma. Una ola tecnológica que está reescribiendo por completo las reglas de quién valida esa información. Hablo del estallido de las fintech, las billeteras digitales y, por supuesto, la tecnología blockchain. Es un cambio brutal. El primer paso de esta revolución, que el documento de Pascale aplicado a la realidad argentina detalla muy bien, es la digitalización del sistema de dinero fiduciario tradicional. Claro, Vemos el auge masivo de plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Estas herramientas apoyadas en iniciativas del propio Banco Central, como el sistema de transferencias 3.0, han logrado algo que los bancos tradicionales tardaron décadas en intentar: la interoperabilidad y la inmediatez a coste casi cero. y esto cambia la forma en que interactuamos con el valor diariamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que cuando alguien entra a una panadería y paga unas facturas escaneando un código QR con su teléfono, la percepción física desaparece. No hay monedas, no hay billetes cambiando de manos. Exacto. Lo que se hace es emitir un paquete de datos encriptados a través de una red que avisa simultáneamente a múltiples bases de datos bancarias. Estás comunicando a esta unidad superavitaria, acaba de transferir fondos a esta unidad deficitaria. Es la teoría económica clásica, pero operando a la velocidad de la luz y sin la fricción del dinero físico. Totalmente. Han reducido los costes de transacción a la mínima expresión. Pero como bien dices, esta primera ola de billeteras digitales sigue dependiendo del Banco Central como árbitro definitivo. El dinero sigue siendo dinero fiduciario. El verdadero salto al vacío, conceptualmente hablando, llega con las criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, las famosas stablecoins como USDT, que tienen tanta penetración en Argentina. Y aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, entiendo perfectamente por qué en un país con una historia de alta inflación y complejas restricciones cambiarias, la población busque alternativas digitales que mantengan su valor o que permitan mover capital fuera del sistema tradicional. Claro, como mecanismo de defensa es lógico, tiene todo el sentido del mundo. Pero si eliminamos al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores de la ecuación, ¿no es eso una receta para el caos absoluto? Quiero decir, seguimos viendo noticias de estafas millonarias, plataformas cripto que desaparecen de la noche a la mañana, y fluctuaciones salvajes. Si reemplazamos a los burócratas reguladores por matemáticas puras, ¿cómo se soluciona realmente el problema de la confianza y la información asimétrica? Esto plantea una pregunta importante. Es la gran paradoja de nuestro tiempo.
y merece una explicación detallada de cómo funciona realmente ese mecanismo subyacente, la tecnología blockchain o cadena de bloques. A ver. Para entender cómo intenta resolver el problema de la confianza sin un regulador central, usemos una analogía sencilla. Imaginemos una clase donde el profesor es el banco central. Vale. El profesor tiene el único libro de calificaciones oficial. Si un alumno quiere transferir 5 puntos de su nota a un compañero, tiene que pedírselo al profesor y confía en que él lo anote correctamente en su libro secreto. Ese es el sistema centralizado clásico. O sea, dependemos de que el profesor no se equivoque, no sea corrupto y que nadie le robe su libro de notas. Exactamente. Ahora, eliminemos al profesor. ¿Cómo evitamos que los alumnos hagan trampas? En el modelo blockchain, en lugar de haber un solo libro de notas secreto, le damos una copia exacta del libro de notas a cada alumno de la clase. Ah, fíjate. Todos ven todas las transacciones. Si un alumno decide hacer trampa e intenta anotar en su copia que tiene 100 puntos extra, cuando intente usar esos puntos, el resto de la clase mirará sus propias copias. Al ver que la versión de ese alumno no coincide con la de la mayoría, la red rechaza su movimiento por consenso. La trampa es invalidada automáticamente. Ya lo entiendo. El consenso mayoritario sustituye a la autoridad única. Y supongo que la famosa minería de criptomonedas encaja aquí como el trabajo de verificar constantemente que todas esas copias cuadren perfectamente, resolviendo problemas criptográficos complejos para poder escribir la siguiente página del libro. Precisamente, la criptografía y el poder computacional distribuido garantizan la inmutabilidad de la información. Ya no necesitas confiar en que el Banco Central sea responsable con la emisión o que un auditor de la CNOV no haya mirado hacia otro lado. Claro, confías en el código. Confías en que las leyes matemáticas y de la termodinámica no se pueden falsificar. Es el intento tecnológico más radical de la historia para erradicar la asimetría de información que asfixia a los mercados. En una blockchain pública, toda la información está disponible para todos, todo el tiempo. Pero claro, aunque la base matemática de la red sea perfecta y el libro de notas sea prueba de balas, los puntos de acceso humanos a esa red, los exchanges o las empresas que custodian las contraseñas, siguen siendo vulnerables al daño moral y a la selección adversa. El algoritmo no te protege de darle tus claves a un estafador. Ese es el punto crítico. La red no falla, pero las interfaces y los intermediarios de nueva generación sí pueden fallar. El soporte cambia, pasamos del papel al código, pero los problemas fundamentales sobre la avaricia, el riesgo y la necesidad de información fiable en los puntos de contacto humano siguen siendo los mismos que describía la teoría financiera clásica. Totalmente. Y esto subraya por qué para la audiencia es vital comprender este ecosistema a nivel profundo. No estamos hablando de economía teórica para especialistas encerrados en una universidad. ¿Qué va? Estamos hablando de que cada vez que alguien paga con el móvil, cada vez que se lee una noticia sobre las tasas de interés o se ve cómo una stablecoin cotiza frente a la moneda local, se está presenciando el latido de una inmensa red de comunicación digital. En un mundo donde la información es naturalmente asimétrica, comprender cómo fluye el dinero es comprender cómo fluye el poder. Es la principal barrera de protección. Es que al final del día, el sistema financiero de cualquier país es un reflejo exacto de los acuerdos de confianza que esa sociedad es capaz de sostener. Comprender las reglas ocultas de esa arquitectura, desde el simple encaje bancario hasta el complejo consenso descentralizado, otorga una ventaja analítica incomparable para navegar el día a día sin ir a ciegas. Pues ha sido un recorrido espectacular. Hemos viajado desde la necesidad básica de conectar a quienes tienen con quienes necesitan, pasando por la fragilidad psicológica de los bancos tradicionales, hasta llegar a la frontera matemática de las criptomonedas. Una inmersión completa. Sí, y para cerrar esta inmersión resulta inevitable dejar una idea flotando en el ambiente, una duda que estas nuevas tecnologías ponen sobre la mesa. Si esta arquitectura descentralizada logra madurar hasta el punto de crear mercados de capitales primarios y secundarios verdaderamente globales, inmediatos, sin fricciones y sin la necesidad de un árbitro central que mitigue la asimetría, A ver, estamos presenciando el principio del fin del sistema financiero clásico basado en intermediarios. Tendrán los bancos centrales y los gigantes de Wall Street que transformarse en meros observadores algorítmicos de una red que ya no controlan. Es un horizonte que, sin duda, redefine por completo nuestra relación con el valor y la confianza misma. Hasta la próxima inmersión.